Desde arriba, en medio de la oscuridad, algo comenzó a descender. Era delgado, brillaba apenas como la plata. Mientras descendía, sentí cómo mi abuela se tensó. Antes de que terminara de bajar, sacó las tijeras y cortó aquello que descendía. Mi mamá trabajaba en la cocina de un parador del viajero, a las orillas de la ciudad. Uno de esos lugares abiertos toda la noche, pensado para camioneros, choferes y gente que no podía darse el lujo de esperar al amanecer para comer algo caliente. En casa nos quedábamos mi abuela, mi hermana menor, que entonces era muy pequeña, y yo, que iba a la secundaria. Mi abuela ayudaba mucho a mi mamá con mi hermanita. A mí me tocaba acompañarla. Nuestra casa era una casa sencilla, de techo de lámina. El trabajo de mi mamá era reciente, apenas llevaba unos días. Solía llegar en las primeras horas de luz. Entraba sin hacer ruido, siguiendo la misma rutina de siempre, para no despertarnos. Una mañana, llegó un poco antes de lo habitual. Aún estaba oscuro. Mientras iba entrando al cuarto, notó que mi hermanita se agitaba en su cuna. La cuna estaba cerca de la cama donde dormíamos mi abuela y yo. Mi mamá se acercó, vio que la niña estaba despierta, la cargó y la tranquilizó. Notó que necesitaba cambiarle su pañal. Comenzó a cambiarla. Fue entonces cuando notó algo. En la parte de atrás del cuello de mi hermana había una marca oscura, similar a las que aparecen cuando la piel queda presionada durante un tiempo. Le pareció extraño. No recordaba que se hubiera caído ni que se hubiera lastimado. Aún así, no dijo nada en ese momento. No le dio demasiada importancia, pero tampoco lo olvidó. Más tarde, ya con el día avanzando, mi mamá y mi abuela revisaron a mi hermanita con calma. Volvieron a mirar esa zona del cuello. Mi abuela estaba segura de algo. Mientras ella la cuidó, en ausencia de mi mamá, la niña no se había golpeado. Lo dejaron. Luego de un día, esa mancha casi desapareció. De ese incidente pasaron un par de días más. Nada fuera de lo común. Una noche, mientras mi abuela cuidaba a mi hermana, notó algo. En el antebrazo, en la parte interna, tenía una mancha parecida a la que le habían visto días antes. La revisó con atención. No era la única. Había otra marca similar y una más pequeña, apenas perceptible. Eso sí la preocupó. No podían explicarlo. Decidieron llevarla al médico. La revisó completa. No encontró señales de golpes recientes, ni algo que indicara una causa clara. Dijo que era extraño, pero al final solo se trataba de moretones. Recordaron que el primero había desaparecido solo. Unos días después, el médico recomendó lo mismo, observarla. Mi abuela así lo hizo, y no la perdió de vista. La vigilancia se volvió más exhaustiva. Mi mamá, mi abuela y yo estábamos atentos todo el tiempo. Durante una semana, mi hermana no volvió a presentar moretones. Nada nuevo apareció. Llegó el fin de semana, de esos días en los que podía desvelarme sin preocuparme por la escuela. Esa noche, mi abuela me pidió que cuidara a mi hermana un par de horas mientras ella dormía un poco. Acepté. Mi hermana dormía tranquila en su cuna. Yo, sin nada que hacer, me recosté en la cama. Quedé justo entre mi abuela dormida y la cuna. Pasada la medianoche, se escuchó un golpe seco sobre el techo de lámina. Algo pesado había caído. No me moví. Las luces estaban apagadas. Desde fuera, parecía que todos dormíamos, pero no. Yo estaba despierto, vigilando. Entonces eso empezó a moverse, arrastrándose sobre el techo, avanzando despacio, justo hacia el lugar donde estaba la cuna.
Me moví de inmediato, salté de la cama en la penumbra con la sensación clara de que aquello que se desplazaba sobre el techo no lo hacía al azar, parecía responder a algo. Fui directo a la cuna, tomé a mi hermana y la llevé junto a mi abuela, que seguía dormida. La acomodé sin hacer ruido. En cuanto la alejé, el movimiento sobre la lámina cambió. Se escuchó un salto, luego silencio. No volví a oír nada. Me quedé ahí, inmóvil, atento a cualquier sonido. Ellas dormían. Dejé que mi abuela despertara mientras yo seguía atento a cualquier ruido. No se escuchó nada más. Cuando abrió los ojos, le conté todo. Se levantó sin decir palabras. Fue por sus tijeras de coser, unas tijeras grandes, y las colocó debajo de su almohada. No explicó nada, solo me pidió que me recostara y durmiera. A la mañana siguiente comprobé que seguían ahí. Por su reacción de anoche, sabía que mi abuela sabía algo. Ese día la vi revisar a mi hermana con cuidado. Después le dijo a mi mamá que no había moretones nuevos. Le dijo tranquila, casi conforme. Agregó que ya tenía una idea de por qué aparecían y que estaba por resolverlo. Los días siguientes se repitió la misma rutina. Mi abuela apagaba todo. Dejaba encendida una sola luz que apenas suficiente para romper la penumbra del cuarto. Se recostaba como si fuera a dormir, siempre entre mi lugar y la cuna de mi hermana. No dormía, vigilaba. Yo la acompañé varias noches, al principio despierto, luego luchando contra el cansancio hasta que el sueño me vencía. Pero antes de cerrar los ojos, siempre la veía hacer lo mismo, comprobar que las tijeras seguían bajo su almohada. 4 noches después, pasada la medianoche, ocurrió otra vez. Eso cayó sobre el techo de lámina, un golpe seco, rompiendo el silencio. Yo lo noté, mi abuela también. En la penumbra, volteó a verme y sin alzar la voz, me pidió que no hablara. Me quedé quieto. Sobre el techo de lámina, eso volvió a moverse, pesado, lento, avanzando hacia el mismo punto de las noches anteriores. Mi abuela metió la mano bajo la almohada, esperó. Pasaron unos segundos, entonces ocurrió. Desde arriba, en medio de la oscuridad, algo comenzó a descender. Era delgado, parecido a un hilo. Brillaba apenas como la plata. Mientras descendía, sentí cómo mi abuela se tensó. Antes de que terminara de bajar, sacó las tijeras y cortó aquello que descendía. Al instante, algo golpeó con fuerza la lámina, una y otra vez. Se escucharon sonidos ahogados, ásperos. No parecían de ningún animal conocido. Era otra cosa. Mi abuela volvió a guardar las tijeras bajo la almohada, sin dejar de mirar hacia el techo. Seguía atenta. Tomó a mi hermana en brazos y me dijo que nos fuéramos a la otra habitación. Arriba, eso continuaba golpeando la lámina cada vez con menos fuerza. Después de unos minutos, se escuchó un último salto. Luego nada. Fue entonces cuando mi abuela habló. Dijo que lo que había cortado era una lengua de bruja, que de noche brillaba como la plata, que parecía un hilo pero no lo era, que con eso buscaban acercarse sin ser vistas. Me explicó que las tijeras no son para poner en cruz, son para impedir que eso vuelva a hacerlo. Una forma de cortar su intento de acercarse una vez más. Si no hubiera estado ahí, si no hubiera visto ese hilo plateado bajar con avidez y todo lo que ocurrió después de que lo cortó, no lo habría creído. Pero yo estaba ahí. Esa escena se quedó conmigo como una referencia silenciosa de lo que puede habitar en las noches.